Buenas noches, Javerín. Bienvenidos a un video más en www.coltubsefarad.com. Hoy con la segunda aliyá de Parashat Trumá, en el libro de Éxodo, en el libro de Shmot. La segunda aliyá se encuentra en el capítulo 25 de Shmot, versículos 17 al 40. Y como en prácticamente toda la parashá de Parashat Trumá, lo que se está haciendo, lo que se está presentando es el diseño previo del Mishkan y todos sus elementos. Entonces, en la primera aliyá nosotros recibimos, o bueno, Moisés recibe en el monte Sinaí las instrucciones para el Aarón, para el arca de la alianza. En esta segunda aliyá recibe las instrucciones para el caporet, es decir, la cubierta de oro sólido que va sobre, que cubre, que la tapa pues del arca de la alianza. Las instrucciones para la mesa del pan de la presencia, del Eje Mapanim, y eh, las instrucciones para la menorá, el candelabro de 7 brazos que se encuentra en el Mishkan. Este es el tema de, de nuestra aliyá, y es un tema riquísimo porque desde tiempos inmemoriales los homiletas judíos, los midrashim, tanto rabínicos como medievales, como cabalistas, han visto en esta representación, en esta organización del edificio, del tabernáculo, del Mishkan, han visto alegorías y símiles a prácticamente todos los sistemas importantes del mundo. Hay rabinos que comparan el Mishkan con el universo, entonces hay cosas del Mishkan que representan el universo. Hay rabinos que han comparado el Mishkan con el cuerpo humano. Otros, esto es particularmente fascinante para mí, el Ralbag, Rabbi Levi Ben Gershom, compara la transformación del tabernáculo y la compara a los diferentes aspectos del alma o de la psicología humana. Entonces es una aliyá tremendamente rica en material, pero quiero concentrarme tal vez en el tema más misterioso y difícil, que es el tema de los querubín. En nuestra aliyá se habla que eh, la tapa, el caporet del arca de la alianza, que es hecha de una sola pieza de oro martillado, tiene dos imágenes aladas, una en cada extremo, mirándose la una a la otra, y estas son llamadas simplemente querubín. Querubín en hebreo, que luego en español pues se ha vuelto que los querubines. Eh, y este es un término que no es inusual en la Biblia. Aparece en varias ocasiones. Aparece en la historia de Adán y Eva, cuando Dios expulsa a Adán y Eva de Gan Eden, pone a los querubim a guardar el retorno al árbol de la sabiduría y una espada giratoria. En la visión de Ezequiel, en las visiones de Ezequiel, estas criaturas fantásticas de seis alas y las 4 caras y la pata que ve Ezequiel son llamadas en el capítulo 10 querubim. Y a través de la Torah, tanto en Salmos como en el libro de Samuel, en el libro de los Reyes, uno de los epítetos más comunes para Dios es que Dios es Hashem Tsebaot, Dios de las huestes celestiales, Yoshev HaKerubim, aquel que está sentado sobre los querubim. Hay dos imágenes en competencia. Una es Dios está sentado en los querubim forman el trono de Dios. Y hay otra imagen que aparece en los Salmos, aparece también en el libro de Samuel, y es que el querub, este animal alado, es la montura de Dios. No es el trono de Dios, sino es la montura de Dios. Pero aquí tenemos en nuestra edad simplemente si pondrás dos querubim. Al parecer la gente sabía qué es un querub, cómo se ve un querub, pero nosotros no. Y esta no es una ignorancia nueva, Javerim, esta no es una ignorancia nueva, sino Flavio Josefo, uno de los grandes historiadores
del pueblo judío del siglo primero, que era Cohen, es decir, una persona que era Cohen, cuyos ancestros, cuyo él mismo sirvió en el segundo templo. Por supuesto, en el segundo templo ya no estaba el arca de la alianza, pero si alguien en el mundo sabía cuál era la apariencia de estos querubín, pues debían ser los sacerdotes de Jerusalén, que preservaban una memoria ancestral de cómo se veía esto, ya que eran pues los Kohanim y los levitas los que manipulaban estos elementos, los cargaban, y pues el Kohen Gadol, el gran sacerdote, tenía acceso al arca de la alianza una vez al año. Pero en su libro Las Antigüedades de los Judíos dice explícitamente: pero nadie puede decirnos y ni siquiera conjeturar cuál es la apariencia de estos querubines. Antigüedades de los Judíos, libro 8, capítulo 3. Nadie sabe. Entonces hay ciertas hipótesis de cuál es la apariencia de estos querubines. Nosotros sabemos que tienen alas, la Torá habla que las alas se extienden hacia arriba, sabemos que tienen caras, ¿ok? El Talmud, haciendo un juego de palabras, querubim, comparando la palabra que rabia, no que rabia, sino que como rabia, rabia es un niño, como un muchacho. Entonces, en el Talmud existe esta tradición de que los querubines eran niños jóvenes alados. Luego esta imagen en la iconografía occidental se confunde con Puti, el cupido regordete de la iconografía romana. Y bueno, acaba luego la iconografía presentando a los querubines como niños alados. En este caso, el origen de el origen de esto es un origen rabínico, a pesar de que Puti, pues la iconografía de Puti es pagana. Pero la idea es, no, estos son pequeños jóvenes, y en este caso alados, es decir, la cara con sus alas. Hay otros rabinos que dicen que en efecto la cara es la cara de un niño, pero el cuerpo es un cuerpo animal. El cuerpo es un cuerpo animal. Y Ibn Ezra, que es uno de los literalistas y de los analistas más exactos de todo el medioevo español, dice de manera clara: Ezequiel llama a estas criaturas compuestas de su visión en el primer capítulo de Ezequiel querubim. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que buscarle más pies al gato? Los querubín que estaban en el arca son parecidos a los que vio Ezequiel en su visión, en la visión de la Merkabah, en la visión de la carroza divina. Y lo que se está estableciendo aquí es una analogía, del mismo modo que Dios anda en una carroza, ¿cierto? En la visión de Ezequiel 1 es la visión más directa o más explícita de Dios en todo el Tanaj. E igualmente, pues en su santuario tenemos una representación artística del trono de Dios, porque es desde aquí, nos dice explícitamente la Torah, de donde sale la voz de Dios. Es aquí donde se concentra la presencia divina, la Shejina. Entonces hay poca claridad en el mundo antiguo, o sea, en las interpretaciones eh, tradicionales de exactamente cuál era la apariencia de estos querubines. Ahora, desde una perspectiva más moderna, la arqueología nos ha ayudado mucho. El pueblo judío no creció, la Biblia no fue escrita en un vacío cultural. Nosotros recibimos muchas de nuestras ideas, muchas de nuestras imágenes, muchas incluso de nuestras ideas teológicas de las culturas paganas, o al menos influenciadas por las culturas paganas que nos rodeaban. Y en las excavaciones en Babilonia, en Asiria, en Acadia, se han encontrado criaturas o imágenes que son llamadas Karubu o Kirubu, que significa seres majestuosos. Y tenemos aquí este es un Karubu particularmente artístico, de Persia,
pero se encontraban prácticamente en todas las culturas del cercano oeste antiguo. ¿Ok? Y es una forma de ser animal compuesto, ya sea con el cuerpo de un toro, como los Shedu en Babilonia, o con el cuerpo de un león, como los Lammasu de Babilonia, alados con una cara humana. Entonces, cuando la Torá dice, pongan un querubín encima de la tapa, o dos querubines en efecto encima de la tapa, es obvio para el que está leyendo qué es un querubín, porque cuando Bené Israel salieron de Egipto y se despidieron de las pirámides, las cuales nosotros no construimos, no se dejen meter ese cuento, que estaban viendo al lado de las pirámides un querubín gigante, egipcio. O sea, esta idea existía en las culturas que rodeaban al pueblo de Israel. Y ciertamente la arqueología le da la razón a Ibn Ezra. Lo que estaba encima de la tapa del Arca de la Alianza, si vamos a ser consistentes con la iconografía y con el contexto histórico del pueblo de Israel, no era un querubín occidentalizado, ¿cierto? Un niño con alas, sino estas esfinges un poco monstruosas que nos presentan pues, los paralelos artísticos de todo el antiguo Medio Oriente. Y si este es el caso, o así fueran niños regordetes alados hermosos, surge una segunda pregunta. Y es, ¿qué hace esto en el centro del culto israelita? La mitzvah central de la Torá a través del Tanaj va a ser prevenir la idolatría. No solo no adorar imágenes de otros dioses, sino no hacer imágenes del Dios de Israel. Ahora, los querubines no son una imagen de Dios, pero tener una imagen tan problemática, o sea, una imagen además comúnmente, si mi afirmación crítica tiene razón, comúnmente hallada en cualquier cultura pagana, en el centro del rito, es un riesgo inmenso. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos querubines? O sea, Dios es el que está diseñando el Mishkan. ¿Por qué poner querubines? Y esto, por supuesto, le da la oportunidad a todos los rabinos de dar su opinión. Hay excelentes ideas. Hay excelentes ideas. Eh, o sea, prácticamente todos los intérpretes tienen ideas diferentes. Demuestra la elevación, las alas demuestran la elevación del hombre que se nutre de la Torá que está contenida en el Arca de la Alianza. Esa es la explicación del hijo del Rambam. El Rambam dice, es para promulgar la existencia de ángeles, pero no son y son dos justamente para probar que hay muchos ángeles que para el Rambam no son seres individuales, sino son intelectos separados y que no son Dios. Hay gente que dice son decoración. Las antiguas culturas paganas decoraban sus templos con estas criaturas para no crear un choque cultural tan grande. El pueblo de Israel igual se permite cierto tipo de latitud en su utilización de iconografía pagana, pues para no generar un quiebre total a nivel mental en un pueblo de esclavos que acaba de ser redimido. Esto es más o menos lo que dice el intérprete Giscuni del siglo XVI. Hay infinidad de teorías y esto lo que nos quiere decir es que no hay una sola que nosotros podamos decir, esa es. Y dado que hay tanta variedad, quiero añadir mi propia explicación. Sí, en el centro del Mishkan había una imagen potencialmente pagana.
Pero esta era una imagen que nunca era vista de manera directa. La inmensa mayoría de la gente no la veía. Sabían que existían, ¿cierto? Dios es, uno de sus títulos es Yoshev HaKerubim. Dios se sienta en los querubines, no solo arriba, sino acá en el templo también. O sea, la presencia de Dios tiene una localización explícita que es entre los querubines. La gente sabe que ahí hay un querubín, pero nadie lo ha visto. La única persona que tiene acceso a este cuarto es el Cohen Gadol una vez al año y tiene acceso, primero hay un velo que separa el sitio donde está la menorá, la mesa del pan de la presencia, pues el velo oculta el arca. Y cuando el Cohen Gadol tiene que entrar a este cuarto, ¿qué hace? Hace incienso. Entonces los querubines no se ven bien. Estos son querubines que todo el mundo sabe que están ahí, pero nadie ve directamente. Y esto de cierto modo, Javerim, es todos nosotros tenemos ideas sobre Dios. Y una de las dificultades es que de tener ideas sobre Dios es que si uno es honesto, el gran problema es que la mayoría de la gente no es honesta. Cualquier idea que yo tenga sobre Dios es incorrecta, es oscura, no va a ser el original. ¿Por qué? Porque Dios es absoluto y yo soy limitado. No obstante, yo necesito tener ideas de Dios. Yo necesito una teología, pero mi teología siempre va a ser imprecisa. No hay teologías verdaderas, hay teologías en evolución. Eventualmente el arca de la alianza desaparece y ¿qué es lo que reemplaza en el pueblo judío esto? Un cuarto vacío. En el segundo templo, ¿qué había en el cuarto donde solía estar el arca de la alianza? Nada. Estaba vacío. El Cohen Gadol igual entraba. Entonces, del mismo modo, Javerim, y es importante tener aquí el concepto de nuestros ancestros, cuando describen a Dios montado en su querubín, se imaginaban un Dios muy parecido a los dioses paganos, a Baal, a El, dioses cananeos que montaban, dioses de la tormenta, montados en animales fantásticos. Eventualmente, esa teología fue evolucionando. La teología fue evolucionando, el querubín que estaba ahí oscurecido por las nubes de incienso, oscurecido por el velo, desaparece, pero no desaparece la voz de Dios, no desaparece nuestra aproximación a esta idea. En el siglo X, Javerín, para no ir tan lejos, había mucha gente que pensaba que Dios tenía cuerpo. No solo eso, sino que había textos que medían el cuerpo de Dios. Hoy en día, yo no dudo que haya un solo judío que comparta esta teología. En 10 siglos, nuestra teología va a haber cambiado. El Dios de Israel que nosotros nos imaginamos cuando rezamos, cuando leemos la Torá, sí, va a estar informado por la historia del texto, del Talmud, de la Kabbalah, de la filosofía, pero no va a ser el mismo Dios que nosotros tenemos. O sea, la imagen de los querubines va a ser diferente. Pero ¿qué es lo que va a ser constante? No es la imagen, no es nuestra teología, no son nuestras imaginaciones. Lo que va a ser constante es la voz de Dios, emanando desde nuestros textos, desde nuestra historia, exigiéndonos vivir los más altos ideales eternos. Que desde que Dios hablaba de entre dos querubines de oro, han sido y serán la piedra angular irreemplazable de la tradición judía. Nuestras teologías cambian. Dios, en su interacción humana, en su interacción con los seres humanos, desde el texto y en la acción,
sigue siendo una presencia ineludible a pesar de que nosotros no podamos comprenderla o tengamos que hacer el ejercicio de imaginarnos a Dios, así sepamos y seamos honestos de que nos lo estamos imaginando mal. Para koltubsefarad.com se despide el rabino Juan Mejía para Parashat Teruma.